Ana Carolina Pereira de Santana tenía 18 años y vivía con su familia en la zona este de Sao Paulo, la región más populosa de la ciudad más grande de Brasil. Era hija de Nathalie Pereira da Cunha y de Abel José de Santana, una pareja que se había separado y vivía en casas distintas, pero que mantenía una relación funcional en torno a la crianza de los hijos. Carol, como la llamaban en casa, era la hija del medio. Tenía una hermana mayor, María Eduarda Pereira de Santana, con quien tenía una relación muy cercana, y era muy apegada a sus dos padres, especialmente a su madre, Nathalie, con quien vivía. Desde pequeña, Ana Carolina tenía una característica que todos los que la conocían mencionaban sin excepción. Era extremadamente dedicada a los estudios. No era una dedicación impuesta ni forzada por la familia, era una elección propia, una determinación que llevaba consigo desde la infancia y que fue haciéndose más evidente a medida que crecía. Cuando llegó la hora de ingresar a la escuela secundaria, se presentó al proceso de selección para la Escola Técnica Estatal A.E. Carvalho, ubicada en la zona este de Sao Paulo. Las ETECs, como se conocen en Brasil, no son fáciles de ingresar. El proceso es riguroso, similar a un examen universitario, y la competencia entre los aspirantes es alta. Ana Carolina pasó, y al pasar, garantizó que terminaría la secundaria no solo con el diploma regular, sino también con una formación técnica, una ventaja significativa para una joven de la periferia paulistana que quería construir un futuro a partir de sus propios esfuerzos. En la ETEC hizo amigos, salía con ellos, se divertía, participaba activamente de la vida social que la escuela ofrecía, pero nunca dejaba las responsabilidades para después. Era hogareña, ayudaba a su familia, era obediente en casa. Era el tipo de persona que equilibraba la vida social con las obligaciones, sin que ninguna de las dos se resintiera. Su madre la describía como una joven extremadamente cariñosa y dulce, llena de vida y de sueños. Su hermana María Eduarda la describía exactamente igual, cariñosa, estudiosa, llena de vida, con una claridad sobre lo que quería que pocas personas de su edad tienen. Esa claridad se expresaba en algo concreto. Desde niña, Ana Carolina sabía que quería ser maestra, quería estudiar pedagogía. No era una elección vaga ni una respuesta improvisada cuando alguien le preguntaba qué quería hacer con su vida. Era una vocación que llevaba con ella desde la infancia, que había mencionado durante años y de la que nunca se apartó. En 2024, en su tercer año de secundaria, además de las pruebas finales y el trabajo de conclusión de curso de la ETEC, se preparó para el examen de ingreso universitario. Estudió con la misma determinación de siempre, y a fines de ese año llegó la noticia que coronó años de esfuerzo. Ana Carolina había sido aprobada en primer lugar en el curso de pedagogía de la Facultad Particular Unixul con una beca de estudios integral del 100%, la mejor nota de toda su promoción. Una conquista que muy pocos estudiantes logran, especialmente viniendo de la periferia de Sao Paulo, donde cada logro académico requiere el doble de esfuerzo y el triple de determinación. La familia celebró con un asado. Estaban felices, orgullosos, llenos de expectativas por lo que vendría. El primer día de clases en la facultad estaba programado para el lunes 24 de febrero de 2025. Carol lo esperaba con la misma energía con que había esperado cada paso anterior de su vida académica. Ese lunes nunca llegó para ella. Ese mismo día, Ana Carolina fue enterrada. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Este canal existe para que casos como el de Ana Carolina no caigan en el olvido. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de eso. Dale like a este video, suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ningún caso nuevo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país y desde qué ciudad nos estás viendo. Recibimos mensajes de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de toda América Latina. Y cada nombre que aparece ahí abajo nos recuerda por qué hacemos esto. Estos casos suceden en Brasil, pero el feminicidio no tiene fronteras. Este canal es de todos ustedes. Ahora seguimos. En la ETEC A.E. Carvalho, durante el primer año de secundaria, Ana Carolina conoció a un joven que estudiaba en la misma clase que ella. Se llamaba Lucas Alves Pereira.
y también tenía 18 años. Los dos tenían amigos en común, salían en grupo, se llevaban bien dentro del entorno escolar. Se conocían desde hacía más de 3 años cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, solo 4 meses antes de todo, los dos formalizaron una relación. Empezaron a ser novios. Al principio, quienes los rodeaban veían a la pareja como algo natural y tranquilo. El joven señalado en el caso era conocido en el entorno como alguien tímido y reservado, de habla suave, que nunca había mostrado comportamientos violentos con Ana Carolina y que se mostraba enamorado de ella. Frecuentaba la casa de la madre de Carol, Natalie. Jugaba dominó con la familia, miraba películas y series, merendaba ahí. Conocía a la familia de ella con naturalidad. El padre de Ana Carolina también lo había visto, aunque no tan de cerca, porque el joven estuvo en su casa durante las fiestas de Navidad. La tía con quien él vivía, Adriele, también declararía después que el joven nunca había mostrado comportamientos agresivos o violentos antes de los hechos. La imagen que proyectaba hacia afuera era la de alguien tranquilo, educado, integrado al entorno familiar de su novia. Pero adentro de esa relación había algo que Ana Carolina fue percibiendo con el tiempo y que la fue incomodando de manera creciente. El joven señalado en el caso no tenía interés en estudiar, no mostraba preocupación por el futuro, no tenía planes concretos ni iniciativa para construirlos. Mientras Carol acababa de ser aprobada en primer lugar en el vestibular con una beca del 100%, él no mostraba ningún impulso en esa dirección. Carol intentó ayudarlo. Según declararon personas cercanas a la familia, ella lo incentivaba a ver clases por video, a estudiar más, a pensar en lo que vendría después. Él nunca se comprometía con eso. Y esa falta de responsabilidad empezó a pesar en la relación, porque Ana Carolina tenía muy claro que su futuro dependía de los estudios y que no iba a renunciar a esa convicción por nadie. Según lo que Carol confió a personas de su entorno más cercano, el joven era además muy posesivo con ella. Esa palabra, posesivo, aparecería después con un peso enorme cuando la familia y los investigadores comenzaron a reconstruir lo que había pasado. Porque los indicios de ese comportamiento no eran solo una percepción subjetiva. Había episodios concretos. En una ocasión, antes de los hechos, el joven señalado en el caso habría seguido a Carol hasta un cine para verificar qué estaba haciendo y con quién estaba. La siguió. Fue hasta ahí para controlarla. Y ese episodio, que en su momento pudo haber parecido una excentricidad o un exceso de celos puntual, describía con precisión el tipo de vínculo que él tenía con ella. Uno donde sentía que tenía derecho a saber y a controlar cada movimiento de su novia. Después de los hechos, la familia de Ana Carolina encontraría una carta que el joven había escrito para Carol cuando cumplieron 3 meses de novios. En esa carta, él mismo admitía que era muy celoso y que Carol lo estaba ayudando a mejorar en ese sentido. En uno de los pasajes, escribió, según revelaron fuentes cercanas a la familia, que todo lo que había dicho lo había dicho con rabia y que se arrepentía porque no quería que la relación continuara con ella sin ser ella misma. Esa carta, que en su momento pudo haber parecido una expresión de amor y de autoconciencia, se convirtió después en evidencia. Evidencia de que el joven sabía que tenía un problema con los celos, que lo había reconocido por escrito y que ese problema no había desaparecido con el tiempo, sino que había seguido creciendo en silencio. Días antes de los hechos, Ana Carolina decidió terminar la relación. Pocas personas supieron del corte en ese momento. Según declaró un primo de Carol a la prensa, después de los hechos, el amor no era más grande que el sueño y la libertad de ella. Ese primo agregó algo que resumía con claridad quién era Ana Carolina y por qué eso representaba un problema para alguien con la mentalidad del joven señalado. Carol era muy inteligente, tenía mucha libertad, mucha autonomía como mujer. Quería estudiar y no depender de nadie. Y eso, para quien es machista, es una amenaza. Ante la decisión de Carol de terminar la relación, el joven habría insistido en una reconciliación. Dijo que cambiaría, pidió una segunda oportunidad. Y Carol se la concedió, sin imaginar que esa decisión la llevaría a los hechos del 22 de febrero de 2025.
El viernes 21 de febrero de 2025, Ana Carolina salió de la casa de su madre y se dirigió al apartamento donde el joven señalado en el caso vivía con su tía Adrieli, en la rúa Don Joaquín de Oliveira, en el barrio Ciudad Patriarca, en la zona este de Sao Paulo. La tía no se encontraba en el apartamento en ese momento. El motivo exacto que llevó a Carol a ir ese viernes no está completamente establecido por la investigación. Según fuentes cercanas a la familia, la sospecha es que ella fue a hablar con él para terminar definitivamente la relación, ya que en esa semana había aparecido decepcionada con el noviazgo. Pero el motivo real que la llevó hasta ese apartamento no fue confirmado públicamente. Lo único que Carol contó fue lo que le dijo a su hermana María Eduarda, que iba a quedarse a dormir en la casa de él esa noche del viernes. María Eduarda no encontró nada extraño en eso, porque era costumbre que Carol fuera a esa casa los fines de semana. La madre Natalie tampoco sabía que Carol había ido hasta ahí. Se enteró recién cuando le envió un mensaje a su hija diciéndole que había dejado comida en el microondas, y Carol le respondió desde ese apartamento. Esa noche del viernes transcurrió sin que nadie reportara ningún incidente. El sábado 22 de febrero de 2025 amaneció como un día que debería haber tenido un significado especial para muchos jóvenes de la zona este de Sao Paulo. Era el día de la ceremonia de graduación de la ETEC AE Carvalho, la escuela donde Carol y el joven señalado habían estudiado juntos durante años. Sus compañeros de curso ya estaban preparándose para el evento. Era un día que debería haber sido de celebración para toda esa generación. A lo largo de la mañana de ese sábado, Ana Carolina le envió un mensaje por WhatsApp a su padre Abel pidiéndole 10 reales para tomar un Uber de regreso. Eso indicaba que estaba pensando en irse del apartamento. El padre le transfirió 20 reales. Esa fue la última conversación entre padre e hija. Según declaró Abel a la prensa después de los hechos, en los mensajes de esa mañana no notó nada diferente en las palabras de Carol. Nada que lo alarmara. Nada que le dijera que algo estaba por ocurrir. Ese detalle es consistente con la hipótesis de que lo que sucedió poco después fue algo que Ana Carolina no anticipó ni pudo prever. Poco antes de las 2 de la tarde, según reconstruyó la investigación a partir de los testimonios de los vecinos, Ana Carolina habría intentado irse del apartamento. En ese momento se habría iniciado una discusión. Los vecinos del edificio de la Rúa Dom Joaquim de Oliveira declararon a la policía que escucharon primero voces, luego el ruido compatible con una caída y con forcejeo físico. Después escucharon muebles siendo arrastrados y objetos quebrándose. Y después, según los mismos testimonios, escucharon la voz de una mujer pidiendo ayuda. Uno de los vecinos se dirigió de inmediato al apartamento. Golpeó la puerta entre 7 y 8 veces. Nadie abrió. Intentó espiar por una ranura en la ventana del baño y llamó a gritos para ver si alguien respondía. Sin obtener respuesta, según su propio relato posterior a la prensa, observó la situación desde afuera sin poder intervenir. Poco después, ese mismo vecino vio al joven señalado salir del edificio corriendo y lo siguió por algunos metros. El joven llevaba una bermuda gris y negra, una camiseta azul y una campera rosa con capucha, que, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, pertenecía a Ana Carolina. Se había puesto la ropa de ella para salir. Y se fue. El vecino llamó a la policía militar alrededor de las 2 de la tarde. Cuando los agentes llegaron al apartamento, tuvieron que forzar una ventana para ingresar. Encontraron a Ana Carolina sin vida en la cocina del inmueble. Presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas por el cuerpo, según consta en el boletín de ocurrencia obtenido por medios de comunicación brasileños. El servicio de urgencias médicas fue llamado, pero el deceso fue confirmado en el lugar. En la escena, los policías encontraron 2 cuchillos que habrían sido utilizados durante los hechos. El joven señalado en el caso había desaparecido. Pero antes de abandonar el apartamento, el joven señalado había hecho algo que quedaría registrado como una de las evidencias más reveladoras del caso. Prácticamente en el mismo horario en que los hechos ocurrían, según la reconstrucción de la investigación, publicó un story en su cuenta de Instagram. La frase que escribió, según reprodujeron múltiples medios brasileños, fue «Antes você siendo infeliz conmigo do que feliz con otro».
antes tú siendo infeliz conmigo que feliz con otro, con un emoji de una mano diciendo adiós. Esa publicación, hecha en ese momento específico, sería interpretada por los investigadores y por la familia como una expresión directa del sentimiento de posesión que el joven habría tenido sobre Ana Carolina, y como la declaración de una lógica que, según los indicios del caso, habría motivado los hechos. Si ella no iba a ser parte de su vida, tampoco iba a construir una vida propia. La Policía Civil registró el caso en el 31º Distrito Policial de Villa Carraún como feminicidio. Se solicitaron exámenes periciales al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal, incluyendo examen necrológico, sexológico y toxicológico, para establecer con precisión la dinámica de lo ocurrido. El apartamento de la Rúa Don Joaquín de Oliveira fue acordonado y los peritos trabajaron en la escena. Los 2 cuchillos encontrados en la cocina fueron recogidos como evidencia. El testimonio del vecino que había escuchado la discusión, los gritos de socorro y que había visto al joven señalado abandonar el edificio fue tomado formalmente por los agentes. Todo apuntaba en una sola dirección. Pero el joven señalado en el caso no estaba. Las autoridades iniciaron de inmediato las diligencias para localizarlo, y en el curso de esas búsquedas descubrieron algo que añadía otra dimensión al caso. El padre del joven señalado había sido informado de lo ocurrido por su hermana, la tía Adriele, en cuyo apartamento habían sucedido los hechos. Según estableció la investigación, cuando el padre tomó conocimiento de lo que presuntamente había hecho su hijo, también desapareció. Los agentes fueron hasta su domicilio y comprobaron que había abandonado el lugar poco después de recibir la noticia. 2 personas que podrían haber colaborado con las autoridades para localizar al joven señalado eligieron no hacerlo. La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo emitió una nota informando que la Policía Civil realizaba diligencias para localizar y detener al señalado por los hechos. Mientras tanto, la familia de Ana Carolina estaba procesando una noticia que destruía todo lo que habían estado construyendo durante meses. La hermana María Eduarda habló con la prensa completamente abatida. Declaró que todos estaban felices por la beca del 100% que Carol había conseguido, que ella se había dedicado mucho para lograrlo y que el joven señalado simplemente le había arrancado ese sueño, a ella y a toda la familia. Pidió que el caso sirviera de ejemplo para otras mujeres, que el feminicidio es un crimen, que él o cualquier otro hombre tiene que pagar por lo que hace. La madre Natalie también habló con la prensa, mirando directo a la cámara, con la voz quebrada por el dolor y por la rabia. Dijo según reprodujeron los medios: Lucas, donde estés, te vamos a encontrar. La policía te va a encontrar y vas a ser detenido. Vas a pagar por lo que le hiciste a mi hija. Destruiste a mi familia. El sábado 22 de febrero, el mismo día en que los hechos ocurrieron, era también el día de la ceremonia de graduación de la ETEC AE Carballo. Los compañeros de curso de Ana Carolina ya estaban en el evento cuando llegó la noticia de lo que había sucedido. Tuvieron que procesar esa información ahí, en medio de una celebración que de repente había perdido todo sentido. Compañeros que habían compartido 3 años de escuela con Carol, que estaban en ese mismo día graduándose junto a ella en la ceremonia que ambos habían esperado, recibieron la noticia mientras todavía estaban en el salón. Tuvieron que quedarse ahí, o en todo caso elegir entre quedarse o irse, cargando un dolor que nadie debería tener que cargar, en un momento que debería haber sido de alegría. El velorio de Ana Carolina fue el lunes 24 de febrero. Ese día, que debería haber sido el primer día de clases de Carol en la Facultad de Pedagogía, fue en cambio el día en que la familia y los amigos se despidieron de ella. El entierro se realizó en el Cemiterio da Saudade, en São Miguel Paulista, en la zona este de Sao Paulo. Fue un velorio marcado por el dolor y por la indignación. Carol era muy querida. Una multitud de amigos y familiares llegó para despedirla. Todos pedían lo mismo: que el joven señalado fuera detenido cuanto antes, que la justicia llegara. Lo que nadie en ese velorio sabía todavía es que en ese mismo momento, mientras la familia se despedía de Ana Carolina en el cementerio, el joven señalado en el caso estaba tomando una decisión. En la tarde de ese mismo lunes 24 de febrero, en el horario del velorio,
se presentó voluntariamente en el 21º Distrito Policial de Villa Matilde. Fue acompañado de un abogado. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública, confesó los hechos y fue formalmente indiciado por feminicidio. Y fue liberado. Salió por la puerta de adelante de la delegación. La Secretaría de Seguridad Pública justificó la liberación argumentando que el joven se había presentado espontáneamente y que esa presentación voluntaria era un factor considerado en el procedimiento. Dijo que había sido escuchado y formalmente indiciado y que las diligencias continuarían para el esclarecimiento de los hechos. Pero esa explicación no satisfizo a nadie. Especialmente no satisfizo a la familia de Ana Carolina, que en ese momento estaba enterrando a su hija, mientras el joven señalado de haber causado su muerte salía caminando de una delegación de policía. El abogado de la familia de Ana Carolina salió públicamente a criticar lo ocurrido con dureza. Dijo que había indicios suficientes de autoría para haber solicitado al menos la detención preventiva desde el momento en que el joven se presentó, que todo lo que la policía hizo un día después podría haber sido realizado un día antes, que la liberación del señalado legitimaba la barbarie en la sociedad, que era un absurdo que alguien presuntamente hubiera causado la muerte de una persona y en el horario del velorio prestara declaración y saliera por la puerta de adelante. Se preocupaba además de que el joven desapareciera y no pudiera ser encontrado después. También criticó al delegado del 31º Distrito Policial, donde el caso había sido registrado inicialmente, por no haber solicitado la detención el día del boletín de ocurrencia y además haber derivado el expediente a otra delegación argumentando que los hechos no habían ocurrido dentro de su jurisdicción, sumando burocracia y tiempo a un proceso que debería haber sido inmediato. La familia también reveló el contenido del depoimiento que el joven señalado había dado en la delegación. Según fuentes cercanas a los familiares, en su declaración culpó a Ana Carolina por los hechos. Dijo que ella lo humillaba, que se había sentido menospreciado. La familia sabía que eso no correspondía a la realidad. Tenían pruebas concretas que lo contradecían. Tenían la carta que el propio joven había escrito para Carol cuando cumplieron 3 meses de novios, donde él mismo admitía haber dicho cosas con raiva de las que se arrepentía. Y tenían el story publicado en Instagram prácticamente en el momento de los hechos, que dejaba en claro de manera inequívoca el sentimiento de posesión que habría sentido sobre ella. Culpar a la víctima en el depoimiento, según señaló la familia, era la continuación de la misma lógica que, según los indicios del caso, habría motivado todo lo ocurrido. La liberación del joven señalado en el caso en la tarde del lunes 24 de febrero generó una reacción pública inmediata y contundente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación. El caso de Ana Carolina, que ya había tenido cobertura en los principales medios de Sao Paulo desde el sábado, adquirió una dimensión nacional. Personas que no conocían a Carol, que nunca habían estado en la zona este de Sao Paulo, que no tenían ningún vínculo con esa familia, compartían su foto, repetían su nombre, exigían que el señalado fuera detenido. La historia de una joven de 18 años que había conseguido una beca universitaria del 100% y que iba a comenzar la carrera de sus sueños el día en que fue enterrada, tenía una dimensión que resonaba más allá del caso específico. Era la historia de todo lo que el feminicidio destruye. No solo una vida, sino todo lo que esa vida estaba construyendo con sus propias manos. La presión pública sobre las autoridades fue intensa y sostenida durante los días siguientes. La familia de Ana Carolina, con el apoyo de su abogado, presionó formalmente para que se solicitara la detención preventiva del joven señalado. El Ministerio Público se mostró favorable al pedido, pero el Poder Judicial todavía no se había pronunciado. Y mientras eso ocurría, el joven señalado en el caso estaba en algún lugar de Sao Paulo, libre, con un abogado, esperando lo que vendría. La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, ante la presión mediática y la crítica pública que había generado la liberación del señalado, modificó su posición. Primero había dicho que él había sido liberado por haberse presentado espontáneamente y que las diligencias continuarían. Después, ante nuevos pedidos de información por parte de la prensa, actualizó su comunicado.
Según reprodujeron los medios, la nueva versión decía que todas las medidas pertinentes de la policía judicial estaban siendo adoptadas para la formación del conjunto probatorio que sería presentado ante la justicia para la debida responsabilización del señalado por los hechos. El cambio de tono entre una versión y la otra era evidente. La primera sonaba a justificación de lo ocurrido. La segunda sonaba a reconocimiento de que algo en el procedimiento había fallado y necesitaba ser corregido. El viernes 28 de febrero de 2025, 6 días después de los hechos, la justicia de Sao Paulo decretó la prisión preventiva del joven señalado en el caso. La decisión fue de la jueza de la tercera vara del júri de la capital, que al mismo tiempo aceptó la denuncia del Ministerio Público y autorizó la ruptura del secreto telefónico tanto del señalado como de Ana Carolina. En la decisión judicial, según reprodujeron los medios que tuvieron acceso al documento, la magistrada citó el relato del vecino que había escuchado la discusión, el ruido compatible con una caída y los gritos de socorro de una mujer, como uno de los elementos que fortalecían los indicios de autoría. Con la orden de prisión preventiva emitida, las autoridades tenían ahora la herramienta legal para detener al joven señalado de manera indefinida mientras el proceso judicial avanzaba. Ese mismo viernes 28 de febrero, el mismo día en que la prisión fue decretada, el joven señalado se entregó por segunda vez voluntariamente a la policía. Fue hasta la delegación acompañado de su abogado. Fue detenido. Y esta vez no salió. Permaneció preso. Al abandonar la delegación ese día, rodeado de cámaras y periodistas que esperaban escuchar algo de su parte, el joven señalado no dijo nada. Guardó silencio absoluto frente a todas las preguntas que le fueron formuladas. El mismo joven que había publicado un story en Instagram en el momento de los hechos, que según informó la Secretaría de Seguridad Pública había confesado lo ocurrido en la delegación y que según fuentes cercanas a la familia había culpado a Ana Carolina en su depoimento, no tenía nada para decir en público. Solo silencio. El joven señalado quedó detenido preventivamente a la espera del juicio. Enfrenta una acusación por feminicidio calificado. En Brasil, el feminicidio calificado prevé penas que, con las agravantes correspondientes y con las modificaciones legales más recientes, pueden alcanzar los 40 años de prisión. Las circunstancias del caso de Ana Carolina presentan múltiples agravantes que la legislación brasileña considera relevantes para la determinación de la pena. Los hechos habrían ocurrido contra una mujer por razones de género en el contexto de una relación íntima de pareja con extrema violencia, según describió la investigación, y en el momento en que la víctima presuntamente estaba ejerciendo su autonomía y su derecho a terminar una relación. Cada una de esas circunstancias es considerada por la ley brasileña como un factor que agrava la responsabilidad del señalado. Sin embargo, más de un año después de los hechos, el proceso judicial no tiene fecha confirmada de juicio, ni actualizaciones públicas sobre su estado procesal. El sistema judicial brasileño, especialmente en casos de feminicidio que van a juicio popular ante un tribunal del júri, puede tardar años en llegar a la instancia del juicio oral. Los plazos dependen de múltiples factores: la complejidad del expediente, los recursos y apelaciones que presente la defensa, la carga de trabajo de los tribunales de Sao Paulo y la disponibilidad de fechas en el calendario judicial. La familia de Ana Carolina lo sabe y espera. Con la misma determinación con que Carol esperaba el primer día de clases en la Facultad de Pedagogía. Con la diferencia de que lo que la familia espera ahora no es el comienzo de algo, sino el cierre de algo que nunca debería haber ocurrido. El caso de Ana Carolina Pereira de Santana tiene una dimensión que va mucho más allá de los hechos del 22 de febrero de 2025, en ese apartamento de la Rúa Don Joaquín de Oliveira. Tiene la dimensión de todo lo que fue destruido ese día, además de una vida. Fue destruida una beca universitaria que Carol había ganado siendo la mejor de su promoción. Fue destruido el primer día de clases en la Facultad de Pedagogía que había soñado desde niña. Fue destruida la posibilidad de que una joven de la periferia de Sao Paulo se convirtiera en maestra, que fue lo que quiso ser desde que tenía memoria. Fue destruido el futuro de una persona que había construido cada paso de su camino con dedicación y con una claridad sobre lo que quería que pocas personas de su edad tienen. Todo eso dejó de existir en una tarde de sábado, mientras sus compañeros de escuela se graduaban en una ceremonia que ella nunca llegaría a ver.
Pero hay algo en este caso que merece ser analizado con atención, y es la secuencia de señales que existieron antes de los hechos y que en retrospectiva describen con precisión el patrón de comportamiento del joven señalado. Según reveló la investigación y declararon fuentes cercanas a la familia, él habría seguido a Carol hasta un cine para controlar con quién estaba. Había escrito una carta donde admitía ser muy celoso. Publicó una story en el momento de los hechos con una frase que era la expresión literal de su lógica, según los indicios del caso. Antes tú siendo infeliz conmigo que feliz con otro. Y Carol había confiado a personas cercanas que él era muy posesivo con ella. Cada una de esas señales, tomada individualmente, puede parecer un comportamiento difícil o preocupante, pero no necesariamente peligroso. Tomadas en conjunto, según los especialistas en violencia de género, forman un patrón que los investigadores reconocen de manera sistemática. El patrón de quien siente que tiene derecho de propiedad sobre su pareja y que no puede tolerar la idea de que ella exista de manera autónoma fuera de la relación. Este patrón tiene un nombre en la literatura especializada sobre violencia de género. Se llama feminicidio íntimo. Y en Brasil y en toda América Latina es la forma más frecuente de feminicidio. No es el crimen cometido por un extraño, es el que presuntamente comete alguien que decía amar a la víctima, alguien que compartía su vida cotidiana con ella, alguien que conocía su casa, su familia, su rutina. Alguien que, según los indicios del caso, interpretó el fin de una relación no como una decisión legítima de otra persona, sino como algo que no podía permitir. Y esa distinción es central para entender por qué estos hechos siguen ocurriendo, porque en muchos casos el entorno del señalado, y a veces el propio señalado, percibe lo ocurrido como el resultado de una pasión desbordada, y no como lo que realmente es según los indicios. Una decisión de ejercer el control máximo sobre una persona que eligió ser libre. El story que el joven señalado publicó en Instagram prácticamente en el momento en que los hechos ocurrían, según la reconstrucción de la investigación, es uno de los documentos más explícitos de esa lógica que existe en un caso reciente en Brasil. No lo publicó después, cuando ya estaba huyendo. Lo publicó en ese momento, como si necesitara que el mundo supiera en tiempo real lo que presuntamente estaba haciendo y la razón que lo habría motivado. Antes tú siendo infeliz conmigo que feliz con otro. Esa frase, según los indicios del caso, no es la expresión de alguien que perdió el control en un momento de desesperación. Es la expresión de alguien que tomó una decisión y quería que quedara registrada, que Carol no iba a ser feliz si no era con él, que si ella iba a construir un futuro, ese futuro no iba a existir sin su presencia. Y como Carol había decidido que su futuro iba a existir sin él, ese futuro simplemente no iba a existir. El primo de Ana Carolina lo dijo con claridad después de los hechos, según declaró a la prensa. Carol era muy inteligente, tenía mucha libertad, mucha autonomía como mujer. Quería estudiar y no depender de nadie. Y eso, para quien es machista, es una amenaza. Esa frase merece ser repetida, porque describe algo que va mucho más allá del joven señalado en este caso. Describe una estructura de pensamiento que existe en distintos grados en muchos hombres en América Latina y en el mundo. Una estructura que convierte la autonomía de una mujer en una provocación, su éxito en una amenaza, y su decisión de terminar una relación en algo que no puede ser aceptado. Ana Carolina era exactamente el tipo de mujer que esa estructura no puede tolerar. Joven, estudiosa, determinada, con una beca del 100% para estudiar lo que había soñado desde niña, con planes propios, con un futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Y todo eso, según los indicios del caso, fue lo que el joven señalado no pudo aceptar que existiera sin él. Hay algo más en este caso que merece atención, y es lo que ocurrió después de los hechos, en el plano institucional. La liberación del joven señalado en la tarde del lunes 24 de febrero, mientras la familia de Carol lo estaba enterrando, fue una falla concreta del sistema que el abogado de la familia documentó públicamente con precisión. Había indicios suficientes de autoría para haber solicitado la detención desde el primer momento. El delegado del 31º Distrito Policial no lo hizo. Además, derivó el expediente a otra delegación, porque los hechos no habían ocurrido dentro de su jurisdicción, sumando burocracia y tiempo a un proceso que debería haber sido inmediato.
Esas fallas no son detalles menores, son parte del mismo problema estructural. Porque un sistema que libera a alguien formalmente indiciado por feminicidio el día del velorio de la víctima, aunque sea por razones procedimentales, envía un mensaje que la familia de Ana Carolina describió con exactitud. Carol fue afectada 2 veces. La primera, cuando los hechos ocurrieron en esa cocina. La segunda, cuando el joven señalado salió caminando por la puerta de adelante de la delegación, con su abogado al lado. El proceso judicial del joven señalado todavía no tiene fecha. La familia de Ana Carolina espera. El padre Abel, que le transfirió 20 reales esa mañana del sábado sin saber que era la última vez que iba a hablar con su hija, espera. La madre Natalie, que había dejado comida en el microondas y que descubrió dónde estaba Carol por un mensaje de WhatsApp, espera. La hermana María Eduarda, que no había encontrado nada extraño en que Carol fuera a quedarse a dormir en la casa del novio un viernes a la noche, porque era algo que hacía seguido, espera. Esperan una sentencia que no va a devolverles lo que perdieron, pero que al menos va a establecer una consecuencia concreta sobre lo que presuntamente ocurrió el 22 de febrero de 2025 en ese apartamento de la zona este de Sao Paulo. Ana Carolina Pereira de Santana tenía 18 años. Era hija del medio de una familia de la periferia paulistana. Estudió en la ETECA de Carvalho y salió con diploma técnico y con la mejor nota del vestibular de su promoción. Consiguió una beca del 100% para estudiar pedagogía porque desde niña había querido ser maestra. Tenía un primo que la describía como alguien con mucha libertad y mucha autonomía. Tenía una madre que le dejaba comida en el microondas. Tenía una hermana que no se preocupaba cuando se quedaba a dormir en la casa del novio porque era algo normal. Tenía un primer día de clases programado para el 24 de febrero. Ese día fue enterrada. Ella tenía nombre. Y nosotros no olvidamos.